Sí, en realidad para nosotros es importante por algunos aspectos que creo, digamos, tienen que ver también con eh, las definiciones que se han venido tomando en diferentes asambleas y congresos, perdón, y con esa terquedad a veces, en algunos casos, de rechazar propuestas que consideramos insuficientes, porque pensemos nosotros que comenzó, digamos, por ahí la discusión salarial, se sacó una propuesta que era del 14% para todo el año, ¿no? Claro. Después fue del 20, después comenzó el segundo semestre, nosotros siempre insistiendo que lógicamente el costo de vida, los niveles de inflación, la devaluación en el medio, implicaban, digamos, que el Estado debía hacer un esfuerzo mayor en todo lo que tiene que ver con el aspecto salarial. Y bueno, y en la última etapa un poco más reñida la situación, además porque implicaba dentro de la oferta una propuesta de una suma fija o una suma en negro, que lógicamente dividía el sector, que llegaba solamente a algunos, que retrotraía al año 2006 o antes del 2007, digo, la situación de nuestro salario, que lo tenemos totalmente en blanco, así que llegar aproximadamente a un 34-35% de aumento en el año, digo, no es algo que nosotros festejamos ni mucho menos, porque sabemos que siempre en general los salarios corren atrás Claro. de la inflación y del costo de vida, pero creo que, bueno, también es el fruto de la tenacidad de muchas asambleas, de muchos congresos, de no callarse, de salir a pelear y la posibilidad también que se puedan reabrir otras paritarias también que parecían cerrado. Entonces, estas cosas para nosotros son importantes. De todas maneras hay muchísimos aspectos todavía sin definición, por lo cual ya, digamos, nuestra asamblea, nuestro congreso, digamos, pidió la continuidad de las negociaciones, porque también, digo, los aspectos laborales y los aspectos pedagógicos tienen que ser parte del debate, del análisis, de la agenda que tiene que tener en general la comunidad educativa, en este caso a través de la representación del Consejo y de los docentes. ¿Qué sensación les queda? Lo imagino, pero bueno, forma parte de la pregunta. Cuando les ofrecen el 14% para todo el año y terminan en más del doble de esa oferta, es decir, que siempre tuvieron la oportunidad y este desgaste, esta angustia, supongo que debe ser frustrante. Decir, ¿para qué nos hacen pelear tanto si finalmente podían dar más? Sí, lamentablemente es así, ¿no? Digamos, siempre, por lo menos con nuestro sector, no puedo hablar con todos los sectores, pero con nuestro sector siempre la negociación siempre es de un lugar de confrontación, ¿no? Digamos, todo es casi arrancado y forzado, ¿no? Y yo creo que debería, si la prioridad son los trabajadores, digo, en un gobierno que, digamos, plantea ese concepto como parte de su retórica, no deberían haber tantos inconvenientes, y como dice usted, la situación es plantearse de antemano cuando comienzan los ciclos lectivos, mucho más un año como este, ¿no? Digamos, tan difícil, no solamente para la provincia de Santa Cruz, sino para todo el país, ¿no? Digamos, donde hay un desgaste, digamos, muy significativo del sector en cuanto a adaptaciones, a resignificación digamos, de vínculos, a, bueno, digamos, un trabajo por ahí invisible para algunos, o por lo menos para parte de la clase política, pero realmente muy significativo, muy importante, tratando siempre de cumplir con lo que nosotros consideramos que es una prioridad, ¿no? Digamos que es tratar de reivindicar con el trabajo diario nuestra profesión. Entonces, bueno, digo, estas cosas son difíciles, son complejas, y me parece que deberían tenerse en cuenta también a la hora de la negociación con las representaciones de los trabajadores, ¿no? Tratar de alivianar a veces las situaciones y que los niveles de conflictividad no sean tan altos, pero sí nosotros lo que tenemos muy en claro es que más allá de la pandemia y que en muchas provincias le ha servido, digamos,
digamos, como un espacio propicio para llevar adelante políticas de mucha flexibilización y de mucha precarización. Nosotros debemos defender, digo, además de la integridad y la salud de los docentes en general, nuestros derechos, ¿no? Digamos, y esto tiene que ver con el salario, tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver, digamos, con el ingreso a la docencia, tiene que ver con, bueno, digo, el salario en blanco, digo, el poder haber sacado de la última oferta, digamos, la suma en negro, para nosotros es realmente muy importante, ¿no? Digamos, parece un tema menor, pero no lo es, porque, bueno, el lograr el salario en blanco nos costó muchísima lucha, les costó a muchísimos compañeros muchísimas luchas, y bueno, y eso es una bandera que siempre debemos defender. Claro, pero si todo es resumido al conflicto, creo que el propio gobierno se pierde una oportunidad hermosa de mantener un diálogo donde podrían aportar desde otro lado, aportar en una Claro, mesa claro. otras cosas que solamente ustedes pueden aportar, les podría ayudar a tomar decisiones este, con menos margen de error. Yo escuchaba a la ministra de Educación de Buenos Aires que los maltrató a Mm, ustedes los docentes, dijo que son fracasados de otras, sí, de otro sí, lado, por eso sí, 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 sí. sin más remedio, diciendo cómo los docentes terminan adoctrinando a los chicos sin que los padres sepan. Y eso, yo lo sé y lo debe saber Pedro, es que, por ejemplo, acá no ocurre, los padres participan en la escuela. Ahora, no Claro. tener contacto con los gremios docentes hace que un ministro piense que eso no exista, o sea, se pierde un conocimiento importante. Sin duda, pero bueno, primero una ministra que no es docente, Claro. aclaremos eso, que nunca ha estado en el aula. Yo no digo que no pueda hablar de educación, pero lógicamente es un limitante este. Segundo, que esta idea del adoctrinamiento, de la militancia, es también darle, digamos, o tratar de retomar eso perdido de un docente casi neutral, ¿no? Digamos, sin pensamiento crítico, sin análisis reflexivo, sin, en realidad, digamos, posicionamiento ante las cosas y la vida, ¿no? Y eso me parece que es algo que seguramente en algún momento fue utilizado por sectores dominantes para llevar adelante y reproducir determinados sistemas o modelos, pero eh, eh, tenemos otra sociedad, el docente, digamos, tiene que tener un espíritu crítico, el docente, digamos, es un transformador, no es simplemente alguien que, bueno, lógicamente reproduce lo escrito o lo establecido, ¿no? Entonces, esa mirada y además de una mirada de mucha subestimación, ¿no? Digamos, hacia la profesión docente, quienes en realidad, digamos, la defendemos porque la queremos, porque nos gusta, porque nos apasiona, nos da mucha bronca que se hable con ese menosprecio, ¿no? Y bueno, y seguramente no sea la única, digamos, dirigenta o en realidad, digamos, funcionaria política que piense así. Pero bueno, esta mujer lo que hizo es expresarlo, ¿no? Hay otros que Claro. por ahí lo callan y son un poquito más políticamente correctos, pero tienen esa mirada de mucho prejuicio y de mucho hasta casi, digamos, recordemos acá que hubo también, digamos, bueno, no, ni que hablar, digamos, podría enumerar, digamos, un listado enorme de situaciones, digamos, contra la representación docente o contra la mirada sobre el docente, de que trabajan 4 horas, de que ganan muchísimo dinero, de que vienen de no sé de dónde para sacar, bueno, digo, esa mirada es algo, desde mi punto de vista, muy detestable y que no tiene que pasar, digamos, desapercibido, no se puede naturalizar ese tipo de expresiones. Por eso, bueno, digo, no, nuestro Congreso ha tenido, digamos, un repudio hacia esos dichos. Y como dice usted, Paulino, creo que sí, que es importante la negociación, que es importante el diálogo, y como docente lo sabemos, y ese diálogo no se tiene que perder, por eso esperemos que se puedan, además, digamos, consultar, emitir, perdón, opiniones, dar posicionamientos, por lo menos de representación nuestra, en un espacio donde también podamos hablar, insisto, de cuestiones pedagógicas, de cuestiones laborales. No se sabe cómo se finaliza, cómo se va a empezar en algunas
definiciones generales, es como que se está siempre mirando a ver cuáles son los planteos del Consejo Federal, y eso me parece que es un punto importante, por lo menos, digamos, para dentro de la virtualidad tener reuniones y poder tener una mirada más transversal, ¿no? Más Claro. democrática de la educación. Porque en cualquier empresa, no es que la educación sea una empresa, pero en cualquier lugar, la patronal se sienta con sus empleados para planificar estrategias de mejoramiento de cualquier cuestión, de trabajo, de producción, de desarrollo. Y en Ujú. este caso pareciera ser que es una constante en otras provincias, Sí. lo he visto, de no sentarse con los gremios de la educación para discutir eso, cómo salimos, cómo avanzamos, con los tipos que están frente Claro. al aula, que saben quiénes son los que van a recibir la educación, porque planificarlos de un lugar uno puede decir, bueno, en 3 meses aprenden esto, bueno, pero hay que ver Ujú, a ver, por ejemplo, no es lo mismo enseñar en gallego que enseñar en Las Heras, donde los ujú. hijos de los empleados municipales que cobran 20.000 pesos, no pueden acceder a un montón de cosas que están al lado de hijos cuyos papás cobran 100.000 pesos la quincena. No estoy hablando mal de eso, ¿no? Sino diciendo que no es la misma. Esos docentes evidentemente tienen otra visión. Sí, el tema además son los métodos, ¿no? Como dice usted, digamos, a veces de actuar de la patronal, podríamos decir en términos Claro. generales, del Sí, sí, ámbito público, privado, ¿no? Digamos, sí que es casi esta cuestión, ¿no? Digamos, de la imposición. Y eso me parece que es lo que termina siendo contraproducente, ¿no? El tema de lo arbitral. Esto es así porque lo digo yo y porque yo tengo, digamos, la autoridad para hacerlo. Bueno, digo, nosotros tenemos una representación muy importante, porque por ahí habrá sectores, lógicamente, que es minoritario. Uno ve en algunas provincias, digamos, porcentajes de afiliación muy bajos, pero en el caso, digamos, de Santa Cruz, realmente es de la mayoría absoluta, digamos, de los docentes de la provincia. Entonces, digo, cuando esa representación es genuina y legítima, debe escucharse como debe escucharse a los padres, como debe escucharse a los alumnos, a la sociedad en general, y no tener esa visión a veces casi mesiánica, ¿no? Decir, bueno, yo en 4 paredes resuelvo los problemas educativos, porque no es así, porque venimos lamentablemente, digamos, de situaciones de fracaso tras fracaso, y mucho tiene que ver, me parece, con este método, ¿no? Digamos, con el método de la imposición, de creer que tienen un saber erudito y que en realidad, digamos, se choca todos los días, digamos, con realidades muy contrastantes, como dice usted, ¿no? Digo, hay situaciones muy complejas, muy diferentes en toda la provincia, no es algo homogéneo, digamos, la provincia, y hay que pensarla también desde esos lugares de diversidad, ¿no? Pero bueno, eso por lo menos hacia adentro de nuestro sindicato tratamos de hacerlo, ¿no? Digamos, con asamblea en todas las localidades, con congresos permanentemente, discutiendo, debatiendo, confrontando también, pero desde un lugar de respeto, y bueno, y a veces eh, quedando solamente en expresiones porque no existe la posibilidad, digamos, del diálogo directo con el Consejo, ¿no? finalmente, Pedro, ¿cómo se materializa este aumento? En los meses, en qué tiempos? Bueno, digamos, ahora con noviembre es un porcentaje, digamos, y el otro porcentaje es el mes de enero, lógicamente lo de noviembre con impacto en realidad, digamos, en el SAC. Claro. En realidad, digamos, este porcentaje del 35%, uno, si piensa en enero, podría decir, bueno, pero esto ya no tiene que ver específicamente con el año 2020, bueno, digo, no, se ha tomado desde febrero a febrero, ¿no? Pero bueno, nosotros esperemos, lógicamente, ojalá se puedan traer más acá los meses, ojalá, digamos, ese diálogo que en lo salarial está pensado para el día 17 de febrero sea antes, porque creo que esto es muy dinámico y todo el tiempo tenemos que estar, digamos, en mesas de negociaciones, ¿no? Claro. Y mucho más en las cuestiones laborales y salariales. Digo el salario porque en general ha pasado también en gran parte del país, donde no han habido ni siquiera paritarias, donde se sigue pagando, digamos, con retraso, y cuando tenés un país, y también una provincia, que es parte del país, por supuesto, digamos, con variables económicas, digamos, tan, digamos, a ver, como inestables, esa es la palabra, bueno, digo, la discusión salarial, la mirada, digamos, sobre una indexación del salario tiene que ser permanente, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, esperemos que la próxima semana estemos con una reunión laboral y pedagógica, y seguramente nosotros ya con asambleas y congresos también
para ver, digamos, esta finalización de ciclo lectivo y cómo de alguna manera se encara lo que viene y qué análisis estamos haciendo de lo que hoy está sucediendo en cada localidad. Pedro, como siempre, muy amable con la radio pública, ¿eh? No, por favor, gracias por darnos la oportunidad, digamos, por ahí de expresar lo que está sucediendo dentro de nuestro sector y, bueno, saludar, por supuesto, a toda la cuenca, en especial al sector docente. Muchas gracias. Gracias, que tengas buenos días. Gracias. Pedro Corma, que es el secretario general de ADOSAC Santa Cruz, bueno, respecto de este acuerdo al que arribaron finalmente con la provincia, que se materializa